Hoy lunes 11 de marzo en Interfaz, recordamos en su aniversario luctuoso a Daniel Cosío Villegas, economista, historiador, sociólogo y fundador del Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y de la Escuela Nacional de Economía. Y del Colegio de México nos acompaña en el estudio el doctor Francisco Gil Villegas para platicarnos sobre más detalles. Un día como hoy fue instaurado el Premio Rosario Castellanos. Platicamos sobre la relevancia de este premio con la doctora Elvira Hernández Carballido. Marzo es el mes de la mujer y hoy te contaremos sobre la trayectoria de Rosalinda Guevara, primera y única mexicana en la Real Academia Nacional de Medicina. Hoy es lunes de orientación vocacional y platicaremos sobre la prevención de la deserción escolar con la licenciada Valeria Magdalena Garduño del Instituto Politécnico Nacional. Y en la cultura, conoce uno de los recintos culturales más representativos de Jalisco, el Museo de Arte Sacro. Este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés al continente americano. En este contexto, el escritor Antonio Cordero presentó un libro donde invita a hacer una reflexión sobre este acontecimiento histórico. Y en los deportes, fue presentada la plantilla de los Cheyennes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco del Politécnico, equipo de fútbol americano que prioriza el ámbito académico sobre el deportivo. Esto y mucho más en el programa que te conecta con lo más relevante de la educación. Quédate en Interfaz. Como ya pudieron ver, un interesantísimo programa el que nos espera esta mañana, iniciando semana. Muy buenos días, qué gusto saludarlos a lo largo y ancho del país. Espero hayan tenido un divertido, un productivo fin de semana. Y bueno, nosotros, por supuesto, estamos listos para hablar de muchos temas que tienen que ver con la educación. Ana Cris, muy buenos días, qué gusto saludarte. Espero hayas tenido un excelente fin de semana. Así es, Omar, espero que tú también, pero sobre todo lo que más nos da felicidad es darle la bienvenida a todos los amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México de Televisión Educativa a este programa que es su interfaz con el mundo de la educación. También saludamos a Griselda Yebra, quien nos ayuda a comunicarnos con ustedes a través de la lengua de señas mexicana. Bienvenidos. México, por fortuna, ha sido un país lleno de cultura y historia que ha sido vanguardista en muchos momentos de nuestra historia y también de la historia del mundo. Por ejemplo, hablar de la Revolución Mexicana, una de las primeras revoluciones que se han dado en el siglo XX, pues significó también la creación de muchos pensadores, muchos ideólogos que, por supuesto, contribuyeron a fortalecer no solo la cultura, sino nuestra esencia, sino nuestra nacionalidad, sino nuestros patrimonios. Estos pensadores, por fortuna, México ha generado muchas etapas, muchas historias que han tenido que ver con la creación también de instituciones. Hemos venido hablando aquí en Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México, de Televisión Educativa, de estas personalidades que han cambiado pues eso, el rumbo de la historia a favor de la sociedad mexicana, a favor de las instituciones mexicanas, sobre todo en materia que tiene que ver con la cultura, como la creación de librerías del Estado, como la creación de universidades que han sido hasta el momento, hasta la fecha, parte esencial de la generación de nuevos cuadros ideológicos, de nuevos cuadros de pensadores, de nuevos cuadros de estudiosos y que por supuesto han tenido que ver en la construcción de nuestra historia. Hoy, siglo XXI, pues obviamente llegamos muy fortalecidos, tenemos una gran producción editorial, tenemos una consistente creación y existencia de universidades dentro de las ranqueadas en las más prestigiosas de América Latina y también del mundo. Tenemos una actividad de jóvenes proactivos precisamente en cuanto a la visión. Todo esto, toda esta historia, precisamente ha sido también gracias a la herencia, al legado de grandes pensadores mexicanos y que por supuesto han creado a lo largo de estos años elementos fundamentales, como por ejemplo dejar escrito, dejar en textos lo que es la historia de México, de nuestro país en sus diversas etapas.
Así es, Omar, y entre estos está Daniel Cosío Villegas, un economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista mexicano. Y hoy en nuestro reportaje del día, en el marco de su aniversario luctuoso, recordaremos a este que además fue el fundador del Fondo de Cultura Económica, del Colegio de México y de la Escuela Nacional de Economía. El 10 de marzo de 1976, México perdió a uno de los personajes más importantes de su historia. Descrito como el primer empresario cultural moderno, Daniel Cosío Villegas fue un economista, ensayista, politólogo y sociólogo mexicano dedicado a impulsar la vida intelectual, además de posicionar las letras, la cultura y la educación como eje central de la sociedad. Cosío Villegas nació el 23 de julio de 1898 en la Ciudad de México. Comenzó su formación académica como abogado por la Universidad Nacional y realizó estudios de economía en la Universidad de Harvard, Wisconsin y Cornell. Posteriormente recibió un máster en Londres y uno en París, además de un doctorado en economía agrícola. También se dedicó al periodismo, convirtiéndose en uno de los pocos críticos del gobierno de Luis Echeverría. Autor de 22 libros, entre ellos están Porfirio Díaz en la Revuelta de la Noria, la Constitución de 1857 y sus críticos, la sucesión presidencial y Memorias. Don Daniel Cosío Villegas fue realmente de esos seres extraordinarios que ha tenido México, que le tocó ser economista, sociólogo, politólogo, historiador. Tenía mente de estadista. Es decir, solía prevenir problemas que iban a aparecer a México y se empeñó en formar expertos para que pudieran solucionarlos y preverlos. En 1929, Cosío Villegas fue secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, para después convertirse en consejero de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Su educación liberal fue un punto clave para convertirse en un personaje importante y de mediación para que Lázaro Cárdenas ayudara a los exiliados de la Guerra Civil Española a llegar a México. Cosío Villegas fundó el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y la Escuela Nacional de Economía, centro educativo del que fue director de 1933 a 1934. Después se convirtió en director de la revista académica mexicana El Trimestre Económico, miembro del Colegio Nacional en abril de 1951, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y Premio Nacional de Literatura de México en 1971. Durante sus 13 años al frente del Fondo de Cultura Económica se publicaron 342 títulos comprendidos en las colecciones de antropología, ciencia, economía, filosofía, política y tecnología, siendo una de las instituciones culturales impulsoras de la literatura y el conocimiento. La editorial también incursionó en el extranjero, inaugurando en 1945 la primera sucursal del Fondo de Cultura Económica en Buenos Aires, Argentina. Es una persona que desde joven siempre estuvo brillando por su intelecto y por su capacidad de escribir. A él le gustaba escribir en el centro de la ciudad, entre bocinas, entre personas, entre gentes. 43 años después de su muerte, Daniel Cosío Villegas es recordado como un distinguido intelectual. Además, es reconocido por su intensa labor como analista académico, cultural, político y social. Pues ahí está esta estampa, Ana Cris. Primera estampa que profundizamos sobre Cosío Villegas. Vamos a tener una entrevista muy interesante a nuestro regreso, precisamente para profundizar al respecto. Así es, una de esas figuras en México que, como bien lo decías, ha generado la identidad de este país. Una breve pausa y regresamos con esta interesante charla.
Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de este personaje mexicano tan interesante, tan profundo, que hizo muchísimo, sobre todo para a mí me gusta valorar mucho la creación de las instituciones por parte de estos intelectuales. ¿Y quién mejor quien se encuentra en el estudio? El doctor Francisco Gil Villegas Montiel. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios, precisamente del Colegio de México, que fue una de las instituciones que fueron creadas por este gran personaje mexicano. Gracias, doctor. Muy buenos días. Qué gusto tenerlo en el estudio en vivo de Interfaz aquí en Televisión Educativa. El placer y el honor es mío. Gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Pues hablemos, si le parece, iniciemos sobre la importancia de la creación de las instituciones mexicanas. ¿Cuál fue esta gran contribución? Los alcances, la profundidad y pues el significado en pleno siglo XXI. Bueno, Daniel Cosío Villegas ha sido descrito correctamente como un gran empresario intelectual, Sí. porque además de emprender él por sí mismo y escribir obras fundamentales para la sociología y la economía y la historia de México, tenía la capacidad de tener una enorme imaginación y un enorme empuje para fundar instituciones sumamente cruciales e importantes. Entre ellas, por supuesto, pues ya se mencionó la creación del Fondo de Cultura Económica para un egresado que había ido a Harvard y a Wisconsin en Estados Unidos, pero específicamente cuando estuvo en Londres, en la Escuela de Economía de Londres y Ciencia Política, la London School of Economics. Él aprendió ahí muchísimas cosas de pues lo que era la manera de hacer economía y ciencia política a fondo. Así que él regresó a México después de esos posgrados y decidió en 1934, junto con Alfonso Reyes, hacer la fundación de esta institución, el Fondo de Cultura Económica. Es cultura económica, no se trata de que vaya a ser barata, ¿no? Sino que es de que originalmente lo había pensado al estilo de como la London School of Economics tenía una serie de publicaciones de libros, y de esos eligió los dos primeros libros que se publicaron en el fondo, El dólar de plata y el libro sobre Karl Marx de Harold Lasky, que había sido su maestro en los años 20, pues lanzó este primer proyecto que luego se fue ampliando, y fue también el propio don Daniel Cosío Villegas el que acabó agregando después las colecciones de literatura, poesía, historia, a lo que originalmente iba a ser nada más economía y ciencia política. Tiene un papel muy importante cuando es embajador en Portugal, y después va a convencer al presidente Lázaro Cárdenas de la conveniencia de darle pues un asilo en México a los refugiados españoles que venían de la Guerra Civil Española. Así que se funda originalmente la Casa de España en México en 1938 con un apoyo del gobierno de México, y cuando Franco gana ya definitivamente la batalla, los propios intelectuales españoles, entre ellos el doctor José Gauss, que por cierto también se va a cumplir el aniversario de su fallecimiento este año, hace deciden que era mejor que se llamara el Colegio de México. Originalmente quería Alfonso Reyes que fuera el Colegio Nacional, pero ese ya había sido fundado por Alfonso Reyes, por Antonio Caso, maestro de sociología de Cosío Villegas, y por lo tanto se quedó el nombre de el Colegio de México para una institución de docencia e investigación, y el Colegio Nacional se reservó lo que originalmente también quería Alfonso Reyes, que es una institución de prestigio para grandes figuras que dan conferencias de distintos estilos. Pero la particular influencia que tuvo don Daniel Cosío Villegas en su idea de formar el Colegio de México como es actualmente, con un enfoque muy serio en ciencias sociales y humanidades, con docencia, con facultades para otorgar títulos universitarios de maestría, doctorado y una licenciatura durante mucho tiempo, que fue la de Relaciones Internacionales, fue una idea de don Daniel. Don Alfonso Reyes no quería eso, él quería algo mucho más tradicional, centrado en la literatura, la lingüística, la historia, pero fue Cosío Villegas el fundador
del Centro de Estudios Internacionales, del Centro de Estudios Económicos, el que inició precursoramente desde los años 20 los estudios demográficos en México, en su famoso curso de Sociología Mexicana, que impartió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que era donde se enseñaba Sociología en 24-25, y es donde, siguiendo es una escuela sentada por su maestro, el sociólogo y filósofo Antonio Caso, estudió y aterrizó muchas de esas ideas a el caso mexicano. Hay una anécdota que creo que por ahí la narra en una biografía de Cosío Villegas, Enrique Krause, que cuando ya consiguió Cosío Villegas dinero de fundaciones de Estados Unidos, de la Rockefeller y de la Ford, para lanzar el proyecto que él tenía de estudios de vanguardia en cuestiones de economía, demografía, relaciones internacionales y ciencia política, y le escribió una carta a don Daniel diciendo que ya había conseguido los recursos para eso. Don Alfonso le dijo a su secretario particular, Manuel Calvillo, dice, ay, pues mira, Daniel ya consiguió dinero para hacer esto que él quería, de un research institute, de una cuestión de investigación, y quiere hacer una escuelita. Lástima, tan a gusto que estábamos. Entonces la diferencia entre lo que quería don Alfonso y finalmente la visión más amplia, la proyección a largo plazo que tuvo el proyecto de don Daniel, que es en realidad lo que constituye en un 80% el prestigio que tiene el Colegio de México, aunque por cierto también cumple un papel ahí importantísimo, su función como historiador, porque él decidió a mediados de los años 50 hacer una investigación de historia en serio, yéndose a los archivos, a los documentos, para hacer una historia de México, moderna de México, que se inicia con Juárez y termina con Porfirio Díaz, la historia moderna de México. Cuando yo fui estudiante en el Colegio de México, a mí me tocó ver la publicación de la aparición de 2 tomos que él personalmente escribió, porque él coordinaba toda la obra, eran muchos investigadores, Blanquel, González Navarro, etcétera, y los 4 libros que publicó sobre el sistema político mexicano. Si nos lo permite, vamos a seguir continuando hablando de esta gran y vasta obra y legado que nos dejó don Daniel Cosío Villegas. Permítanos hacer una breve pausa, doctor, y regresamos, pues seguir hablando de este importantísimo personaje en la historia de México. Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros en Interfaz. Estamos en una interesantísima charla con el doctor Francisco Gil Villegas Montiel. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Y estamos platicando sobre Daniel Cosío Villegas, una gran figura mexicana, un intelectual, economista, sociólogo, etcétera. Y bueno, acabamos de darnos un panorama general de todo su legado en cuanto a su participación en la fundación del Fondo de Cultura Económica, obviamente en el Colegio de México. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que, bueno, además de obviamente su influencia, que es muy actual en este momento, yo creo que ese legado también es importantísimo, que es esta situación de considerarlo el primer empresario intelectual o cultural de México, que realmente supo traducir, ¿no?, todo ese interés por el desarrollo del conocimiento a instituciones que incluso son productivas económicamente. Esto yo creo que es fundamental y creo que en estos momentos del siglo XXI se está revalorando el valor de la cultura, de la ciencia, del conocimiento para producir también bienes económicos. En este sentido me gustaría que nos hablara un poco más al respecto, doctor. ¿De cuál aspecto específico? Porque, su papel justamente como empresario, ¿no? Como creador. Pues la idea misma, lo que mencionaba yo de que va a la London School of Economics, ve cómo hacen las publicaciones ahí de los libros de Victor Gollancz, y entonces decide regresar cuando regresa a México en 1934 se funda pues el Fondo de Cultura Económica, y él va a ser el que va a aprovechar también muchísimo la llegada de los republicanos españoles para que el Fondo de Cultura Económica, que empezó con algunos libros muy específicos de economía y ciencia política, tomara todo el proyecto editorial que había quedado suspendido de la editorial Revista del Occidente, que había fundado José Ortega y Gasset en Madrid. Entonces, con todos los republicanos españoles comenzó a decir, pues vamos a traducir a Max Weber,
vamos a traducir a Nicolai Hartmann, cosas que le interesaban mucho más cercanamente a Cosío Villegas, era Karl Mannheim, que había sido profesor en la London School of Economics en los años 30. Hay correspondencia que se conserva de las cartas que personalmente le escribió a la viuda de Max Weber para pagarle sus regalías, pues, que por cierto la señora de Max Weber y Martin Heidegger y Alfred Weber pidieron después de la guerra que no les mandaran dinero, que les mandaran comida y chocolates y cosas por el estilo, que están ahí registrados. Y por supuesto don Daniel dijo, ya que se había terminado el contrato de lo que había que pagar, le siguió enviando a ellos, especialmente a la viuda de Max Weber, que murió hasta 54, todos esos recursos. O sea, era una idea de traducir lo mejor, lo más vanguardista que había en sociología, en historia, en economía, en ciencias sociales, sin descuidar la parte propiamente literaria, y después pues el gran impulso que da a la publicación de obras de vanguardia de historia europea, la publicación del mundo mediterráneo de Brodel y las cosas de Ranke que tradujo Wenceslao Roses, etcétera, pues forman parte de ese gran proyecto, frente a lo cual él siempre estuvo presente, además de mantener el intercambio con instituciones de poder para obtener fondos que pudieran financiar tanto el proyecto editorial del Fondo de Cultura Económica como el proyecto académico de investigación en ciencias sociales de vanguardia que hizo para el Colegio de México. Claro, y otra de las partes muy interesantes es la vida de los intelectuales. ¿Cómo era este gran convivio en aquella época entre los intelectuales mexicanos? Y que, por cierto, lo platicábamos en el anuncio, don Daniel Cosío Villegas, pues actualmente pues también fue heredero de otros intelectuales que se encuentran hoy día muy vigentes en la opinión pública de lo que sucede en el contexto político, social de México. Bueno, hay algo muy interesante. Él, cuando fue estudiante en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pues había una figura muy importante de un intelectual que pues había sido secretario de Educación, rector de la universidad, que era José Vasconcelos. Él nunca fue maestro de Cosío Villegas, su maestro fue Antonio Caso en sociología. Pero cuando, por supuesto, Vasconcelos influye mucho, y eso lo muestra el libro de Krause, de los caudillos culturales de la Revolución Mexicana, influye mucho en don Daniel en muchos elementos, incluso desde antes de la elección de 1929 y de todo el vasconcelismo. En 1921, por influencia un poco de Vasconcelos, el joven estudiante Daniel Cosío Villegas organiza manifestaciones y demostraciones en diversas partes de la República en contra de un dictador venezolano, Juan Vicente Gómez Chacón, dictador que quería una reelección. Después fue un dictador de 1908 a 1934 más o menos en Venezuela, y en ese 1921 quería una reelección. Y Cosío Villegas, pues esa es una de las cuestiones que por ahí quedan, estuvo en los opositores en contra de la dictadura de este dictador venezolano. Y tiene muchas otras funciones críticas, pero también todo el tiempo van acompasadas de tener una relación especial con el poder que le va a permitir ser embajador, asesor del Banco de México, estar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Sin embargo, para los años 40 va a haber un alejamiento de Cosío Villegas, un alejamiento crítico a partir de Ávila Camacho. Y en 1947 publica su famoso artículo de la crisis de México, en la cual va a hacer críticas muy fuertes y que forman parte de lo que ya había incluido en sus cursos de sociología de los años 20, por ejemplo, eliminando el mito de que México es un país muy rico. No es cierto. Él demostró que pues sí, tiene una gran extensión territorial, pero cortada por montañas, que hace muy difícil la producción agrícola y varias cosas de ese estilo más. Y en 47 pues hace ese artículo de la crisis en México, que va a ser muy criticado
por grupos del poder alemanista, pero que son fundamentales para entender esa posición que él mantiene. Y después se va a mantener esa actitud crítica hasta que en 1970 llega a la presidencia de la República un exalumno suyo de la facultad de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antes de que fuera Facultad de Derecho, que fue Luis Echeverría. Entonces, con Luis Echeverría él cumple una función de ser todo el tiempo crítico, pero al mismo tiempo recibe mucho reconocimiento por parte de Luis Echeverría. Doctor, permítanos, tenemos que hacer una pausa, una breve pausa. Vamos a tener que interrumpir esta interesantísima historia para regresar con usted y, pues, ahora sí, cerrar esta rápida biografía, rápido impacto de lo que fue don Daniel Cosío Villegas para México. Regresamos. Y bien, seguimos platicando con el doctor Francisco Gil Villegas Montiel, profesor de El Colmex, sobre Daniel Cosío Villegas, ese gran intelectual que hasta la actualidad sigue teniendo presencia de alguna forma u otra, o de muchas formas. Doctor, platicábamos, Luis Echeverría fue un parteaguas porque, bueno, fue alumno de don Daniel Cosío Villegas. ¿Y qué pasa? ¿Y rompe con él? Escribe artículos que fueron muy críticos de Echeverría, pero Echeverría los aceptaba, lo iba a visitar a su casa y escribe estos 4 libros que justamente aparecieron cuando yo era estudiante de licenciatura en el colegio, que fueron El sistema político mexicano, El estilo personal de gobernar, La sucesión presidencial y Desenlaces y consecuencias de la sucesión presidencial, donde hizo diversas críticas, entre otras, pues, él decía que admiraba mucho públicamente, irónicamente decía, yo admiro mucho al presidente Luis Echeverría por muchas razones, pero yo jamás haría, si fuera el mandamás de este país, las cosas que él está haciendo, en términos de una crítica. También es muy famosa la frase esa, muy apropiada para a veces cuando uno lleva poco tiempo en el poder, que decía, por la hiperactividad de Luis Echeverría, que decía, es que el presidente Echeverría no se está dando cuenta de que va a gobernar todo un sexenio y parece que nada más está pensando en un semestre. Esa era otra. Y bueno, pues la herencia tan importante que dejó en lo que se refiere a sus 2 discípulos más cercanos de la época de los 60 y los 70, que fueron Lorenzo Meyer y Enrique Krause, está ahí presente pues en la producción de esta gran obra que también en donde se publicaron 2 de los volúmenes más importantes que él escribió en los años 70 y pues si se leen, vuelven a leer estos libros hoy, son muy importantes porque en el estilo personal de gobernar, Cosío Villegas sostiene la tesis de que hay que tener mucho cuidado en México porque las patologías de un gobernante se pueden contagiar para toda una forma de gobierno y a la larga pueden tener un efecto sobre el sistema en general. A él le preocupaban mucho ciertas cuestiones que no promovieran una democracia liberal con pesos y contrapesos adecuados. Y en ese sentido Echeverría lo respetaba, aunque tenían este tipo de diferencias. La última que se dio, ya pues había fallecido don Daniel, se inauguró el edificio del Colegio de México en septiembre de 1976, el de la Jusco, porque antes estábamos en la colonia Roma. Y ahí fue el presidente Echeverría acompañado de Porfirio Muñoz Ledo y otros que habían sido profesores del Colegio de México y que estaban en su gabinete, Francisco Javier Alejo, etcétera. Y allí, precisamente en medio de un discurso crítico que estaba pronunciando Lorenzo Meyer contra Luis Echeverría, él se dedicó a pasar papelitos para que le llevaran a Emma Cosío Villegas, la hija de don Daniel. Después nos enteramos, ahí mismo nos enteramos, que la estaba tratando de convencer si podía anunciar que se iban a llevar los restos de don Daniel a la rotonda de los hombres ilustres. Pero don Daniel había dicho expresamente, había dejado por escrito que jamás quería, que él quería ahí estar en el Panteón Jardín en algo más sencillo. Y después pues la propia Echeverría anunció, tengo el consentimiento de la hija de enviar, de mandar los restos de don Daniel a la rotonda para quedar bien con el colegio.
Y poco después la hija dijo, eso yo le dije que no se podía porque mi padre había dicho que no, y sin embargo pasó estilo Echeverría por encima de lo que había dicho para finalmente dejar. La historia moderna de México yo creo que ha influido mucho en la formación del presidente López Obrador. Y creo que allí el que ha estado con una influencia muy intelectual e histórica muy importante, cercano a López Obrador, es precisamente Lorenzo Meyer, que es uno de los dos más grandes discípulos que tuvo don Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. El otro es, por supuesto, su biógrafo, el que estuvo más cercano a él, el que tuvo las memorias, la correspondencia, conversaciones más íntimas de cuestiones mucho más personales, que fue Enrique Krause. Qué maravilla. Doctor, bueno, yo creo que ya muchas personas están muy interesadas en profundizar más. Claro. Ojalá pudiéramos platicar aquí todo el día. Y por eso quiero que nos recomiende cómo podemos acercarnos, qué obras nos recomienda para acercarnos de entrada a Daniel Cosío Villegas, todas estas personas que nos están viendo y quieran saber más. Bueno, por un lado está su tetralogía que ya mencioné de los años 70 de la relación con el poder. Y entre otras cosas, pues Cosío Villegas inventó, bueno, más bien construyó el término de politólogo para traducir el término political scientist en inglés. A él se debe ese neologismo. Sí. Y esto forma parte de lo que está detrás de estas obras. Y por supuesto, sería toda la obra de la historia moderna de México, pero especialmente los tomos que escribió sobre la vida económica y social en el Porfiriato, porque es un historiador con un gran historiador económico que empezó con una perspectiva sociológica, porque su primer curso de sociología mexicana pues fue en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y él va a acabar siendo también el fundador pues de la Escuela Nacional de Economía, que formaba parte originalmente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Pues muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda es muy valiosa su vasto conocimiento sobre don Daniel Cosío Villegas, entre seguramente muchísimos otros temas que tienen que ver. Lamentablemente, pues tenemos que concluir esta entrevista. No obstante, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana en Interfaz, darnos este amplio panorama tan interesante, tan profundo, y pues entender cómo ha pasado, cómo ha sido vigente o cómo es vigente la visión y la postura de don Daniel Cosío Villegas a lo largo de estos años hasta la actualidad, con lo que decía, y la influencia que sigue existiendo en su pensamiento con el actual presidente de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues a leer estos interesantes temas que nos acaba de recomendar. Ya estamos todos listos y emocionados, doctor. Nos dejó a todos picadísimos. Muchas gracias. Gracias. Y un fuerte saludo, por supuesto, a toda la comunidad del Colegio de México. Claro. Que bueno, pues es una de las instituciones educativas más importantes y trascendentales de nuestro país. Pues de ahí salió también el actual canciller, el actual secretario de Relaciones Exteriores. Así es, exalumno del Centro de Estudios Internacionales. Yo estuve en su examen profesional examinándolo junto con Rafael Segovia y Fernando Serrano Migallón, entre otros subsecretarios y por muchos otros lados. Pues de ahí la gran importancia de esta institución. Muchísimas gracias. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas aquí en Interfaz. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. Qué bueno que siguen con nosotros hoy en Interfaz, porque es lunes de orientación vocacional. Todos los lunes pues dedicamos un espacio de este programa a promover que los estudiantes lleven una saludable vida académica desde su inicio hasta su final, y por supuesto ofrecerles las opciones que se tienen. Y bueno, parte esencial de esto es evitar que abandonen sus estudios, la famosa deserción escolar. Claro. Y hoy nos acompaña, nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí de nuevo, la licenciada Valeria Magdalena Garduño Caballero. Ella pues ya la conocen bien, es orientadora vocacional de la Dirección de Servicios Estudiantiles del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Valeria, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Claro que sí, para mí es un gran gusto también estar por aquí, muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la perspectiva, cómo es que ustedes ven la deserción escolar en el Politécnico y cómo, por supuesto,
tratan de combatirla y de prevenirla? Bueno, identificamos diversos factores que son como los focos rojos que nos van indicando de que obviamente un alumno está en riesgo de desertar de sus estudios. Uno de ellos, por ejemplo, es la baja de calificaciones, el que deje de asistir a clase y obviamente el que repruebe materias. Esos son como los principales focos de atención en los que nos está alarmando y obviamente es donde tenemos que atender. En el Politécnico tenemos diversos programas los cuales nos ayudan a combatir esta deserción y obviamente, bueno, nuestro propósito fundamental es la permanencia del alumno, ¿no? Que continúe con sus estudios. Varios de estos programas, uno de ellos es tutorías, que es justo que un profesor obviamente pues le brinde estas asesorías al alumno, un acompañamiento tanto en la parte emocional como académica. Otro de los programas que tenemos es asesor estudiante, que es entre iguales, un alumno a otro alumno, asesorarlo en distintas materias para que obviamente, bueno, genere estrategias y mejore hábitos de estudio, que era lo que hablábamos en el programa pasado, ¿no? De obviamente, bueno, el generar unos hábitos de estudio favorables, eso le va a permitir al alumno tener una mejor permanencia. No sentirse abrumado, ¿no? Exactamente. Por la escuela. Claro, a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de decir, por ejemplo, las pruebas para pasar el examen, ¿no? Son muy intensas, pero de repente pasan el examen de admisión, ya sea al Poli, a la UNAM o a otras de esas grandes instituciones donde hay muchísima demanda, y después estos mismos jóvenes empiezan a tener problemas. Supongo que también tiene que ver con problemas socioemocionales, familiares, que pueden generar este impacto en las calificaciones, porque estamos hablando de jóvenes pues con todas las capacidades, por supuesto, intelectuales para poder desarrollar una buena carrera, pero hay este tipo de circunstancias. ¿Han identificado cuáles son este tipo de factores que impactan precisamente en, por ejemplo, baja calificaciones, desinterés en el estudio y que esto precisamente haga la deserción? Sí, de hecho uno de ellos, el primero, es la falta de interés. O sea, llega un momento en que el alumno pierde el interés del el por qué y el para qué eligió entrar a cierta carrera, a cierta institución. De hecho, donde en el nivel que más tenemos deserción es en el nivel medio superior, que sería el bachillerato, en el instituto a nivel vocacional, y llega un momento en que pierde este interés. El siguiente factor que hay es la falta de recursos económicos. Entonces, que muchas veces, bueno, tendrán a lo mejor las ganas, pero les faltan los recursos, ¿no? Claro. Y obviamente, pues, es un gran obstáculo para ellos el poder continuar. Muchos de estos problemas emocionales parten desde la familia, porque es la primera institución en la que ellos se desarrollan. Entonces, si ellos no traen una base cimentada de un sistema de valores, educación, hábitos de estudio, hábitos para satisfacer sus necesidades fisiológicas, en la escuela, ya en la parte del estudio es donde se ve implicado. Esta falta de interés pues tiene que ver con como muchos factores. Uno, obviamente qué tan cimentados vengan, ¿no? Desde casa, los factores de riesgo a los que ellos están constantemente expuestos, que sería, por ejemplo, el embarazo en adolescentes, las adicciones, las compañías que son de mala influencia, ¿no? Entonces, obviamente, si ellos están en contacto con eso y no saben cómo enfrentar, entonces pues ahí es cuando empiezan a perder el interés. Claro. Algo con lo que nosotros trabajamos mucho es estar reforzando el proyecto de vida, que para dónde van, que ellos vayan cimentando ese camino, porque obviamente en el presente, en el aquí y en el ahora, es donde ellos van a estar construyendo lo que realmente quieren generar en un futuro. Claro. Y muchas veces la pérdida de este interés se da a falta de un proyecto de vida, porque hay ocasiones que desde casa pues no se genera, no se inspira a que ellos vayan construyendo estos elementos. Entonces de repente es cuando ellos se pierden, ¿no? En el camino. Y es cuando, bueno, de hecho, dentro de las investigaciones a nivel educación nacional, es lo que ha funcionado es una responsabilidad tripartita. O sea, que el alumno tenga el contacto directo con los directivos,
con los docentes y con los padres de familia. Claro. Entonces se ha descubierto que justo la relación con los padres, la comunicación con los padres ha resultado como una parte esencial para la permanencia del alumno. Yo quisiera precisamente que ahondaras en este tema, Valeria, porque bueno, no es fácil en alumnos de nivel superior involucrar a los padres, ¿no? Porque ya estás hablando con personas mayores de edad que se supone deberían ya tener pues una responsabilidad mucho más integral de su formación y de su desarrollo. Sin embargo, ¿en qué momento ustedes deciden involucrar a los padres y cómo es el contacto que ustedes tienen con ellos? En educación media superior, como todavía son menores de edad, entre los 15 y los 17 años, todavía se puede tener ese contacto con los padres. Y es importante porque obviamente con ellos es con quien se llega a enlazar la comunicación, obviamente informarles cuál es el estatus de los alumnos. Ya cuando son mayores de edad, ya a nivel superior, ya es un poco más difícil, porque obviamente pues ya también hay como la falta de responsabilidad por parte de los padres, porque dicen, bueno, yo ya terminé como casi hasta la secundaria y ahí nos vemos, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, que es justo entre los 15 y los 21 años, pues es donde los alumnos le ponen play a todo lo que ya aprendieron o no aprendieron en casa. Y es cuando los padres pues también les entra un poquito de miedo, ¿no? Porque dicen, bueno, a lo mejor no le enseñé lo necesario, lo suficiente. Claro. Y muchos obviamente pues parte del miedo pues se mantienen como limitados, ¿no? Porque no saben a lo mejor cómo enfrentar esas situaciones. Pero aquí es donde las instituciones, o sea, en este caso por ejemplo el Instituto Politécnico cuenta con otro programa que es Escuela para Padres, que es estarles brindando estos recursos, información para estarlos actualizando de cómo está en la actualidad pues la juventud, los factores Nos de riesgo. tenemos que despedir, estimada Valeria, lamentablemente, pero rápidamente dinos qué dirección pueden acceder para revisar todos estos programas. Ok, en la página del Politécnico, en www.ipn.mx, en el apartado de orientación juvenil, y ahí tenemos los programas con los que contamos. Como siempre, te agradecemos muchísimo, Valeria Magdalena Garduño Caballero. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto, seguramente. Vamos a una pausa, regresamos. Y ya se encuentra con nosotros Bonnie Moctezuma, esta gran periodista, reportera también y generadora de información de la Agencia Informativa de Educación de México, Educación Educativa, que nos ha traído pues a lo largo de estas semanas pues interesantísimos perfiles de mujeres en la ciencia. Bonnie, gracias, muy buenos días, qué gusto tenerte Omar, iniciando Ana, semana. Bienvenida, Bonnie. Gracias. Platícanos, bueno, ya nos adelantaste la semana pasada a quién ibas a mostrarnos esta mañana. Qué mujer destacada dentro de la ciencia, pero bueno, platícanos tú de qué se trata. Sí, bueno, a lo largo de estas semanas hemos platicado de mujeres en la ciencia que fueron grandes en la historia, ¿no? Sí. Pero ahora vamos a ir con una mujer muy especial. Ella es mexicana, tuve la oportunidad de conocerla, de platicar y fue una experiencia muy grata, muy bonita. Ella es Rosalinda Guevara, ella es médica, es egresada de la Facultad de Medicina y también es investigadora, así es. Y ella es la primera y única mexicana que ha ingresado a la Real Academia de Medicina en España. Ah, pues muy interesante. Pues sí, Bonnie, pues vamos a ver la historia y platicamos un poco más al regresar. Claro. ¿Qué relación podría existir entre el sentido del olfato y la pérdida de la memoria? Rosalinda Guevara tiene la respuesta. Ella es doctora y maestra de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y gracias a una ardua labor de investigación logró descifrar esta relación, además de poner en alto el nombre de México. Rosalinda Guevara Guzmán es una veracruzana egresada de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina en la UNAM. Cursó la maestría de Ciencias Fisiológicas y el doctorado en Ciencias Biomédicas, específicamente en el área de Fisiología. Bueno, la fisiología es el estudio de las funciones del cuerpo humano. Justamente nosotros damos fisiología humana. Todo lo que se refiere a funciones olfatorias, a mí me encantan y toda la vida he estado trabajando en ello. Es un sistema sensorial que está muy relacionado con una memoria, ¿sí? Cuando nosotros olemos algo, viene a nuestro recuerdo un olor que de alguna manera estuvo relacionado para sensaciones agradables o desagradables. De acuerdo con la Secretaría de Salud, de los 12 millones de adultos mayores que hay en el país,
800,000 presentan algún tipo de demencia y alrededor de 8 de cada 10 padece Alzheimer. Rosalinda, junto a su equipo de investigación, basándose en la fisiología, en específico en el sentido del olfato, diseñó un método para detectar de manera temprana los primeros síntomas del Alzheimer. ¿Qué pasa a una persona adulta mayor con el olfato, como pasa con la visual, con la auditiva? Entonces, había reportes en la literatura que nos decían que uno de los sistemas que más se afectaban cuando la persona se empieza a demenciar, y sobre todo en enfermedad de Alzheimer, era el olfato. Entonces comenzamos a aplicarlo, fuimos a asilos, etcétera, y notamos cosas muy interesantes. Gracias a esta investigación, la Real Academia Nacional de Medicina de España decidió incorporarla como académica correspondiente extranjera. Rosalinda es la primera y la única mexicana en esta institución. Además, pertenece a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia y es la ganadora de múltiples premios. Uno de los, yo creo que me da mucho gusto, es la Academia Nacional de Medicina también. No fue un premio, fue como un reconocimiento. Mi departamento de Fisiología, bajo la administración de la doctora Luz Navarro, también me hicieron un reconocimiento. Y un reconocimiento que le tengo mucho cariño es el que me hicieron los veracruzanos. La doctora Rosalinda es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y también es parte de otras instituciones médicas. Y pertenezco a otras sociedades, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, no por presumir, pero fue la primera presidenta. Es la sociedad más antigua en el área de las ciencias fisiológicas. Y en 2000 fui la primera mujer presidenta. Su trabajo en investigación fisiológica la hizo viajar a otros países para compartir sus conocimientos. Su producción científica suma alrededor de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es coautora de 8 libros y ha participado en más de 400 foros y congresos, y pretende continuar con su labor científica. Bueno, a corto plazo me gustaría terminar esta parte administrativa y regresar a mi laboratorio. Me gustaría estar en mi laboratorio otra vez. Y a largo plazo, pues yo creo que un momento ya jubilarse, porque yo creo que ya mi edad. Pues es verdaderamente importante para las mexicanas, pues de todas las edades, pero sobre todo las niñas, conocer estos perfiles tan destacados, que está viva además, está practicando, así que fantástico que nos traigas esta historia. Y que forma parte de una, administra, dirige o forma parte del grupo que dirige, pues una de las facultades más exitosas, reconocidas de la UNAM, que precisamente la de medicina. Sí, así es, y ella me decía que terminando lo administrativo quiere regresar a su laboratorio porque es como su segunda casa. Claro, es parte de la esencia, ¿no? de la profesión de cada quien. Pues, oye, ¿y qué proyectos ha hecho ella que la han precisamente potenciado, por ejemplo, para que haya estado en la Real Academia? Por ejemplo, ella tiene un proyecto a través del sistema olfatorio. Ella va con gente de la tercera edad, en especial con agricultores, y muchos de ellos no se acuerdan de los olores. Dice, es que lo conozco, pero no sé qué es. Y entonces ella a través de estudios ayuda a lograr que logren como identificar los olores, ¿no? Por ejemplo, nos platicaba uno de un señor que no reconocía el olor del plátano. Y toda su vida estuvo en agricultura y todo esto. Y entonces ella le presentaba su hoja y le dice, bueno, entonces, ¿usted qué cree que sea? Y él le decía, no, pues tal vez plátano. Y sí, era el plátano. Entonces ella ayuda a que la gente como que recupere su memoria a través del olfato. Claro. Y esta investigación además ayuda para detectar principios de Alzheimer, ¿no? Así es. También como terapia para gente con epilepsia también. Pues interesante el perfil de esta mujer veracruzana que actualmente, pues, exitosa las veracruzanas, Ana Cris. No, estoy seguro que tú no dirás que no. No, sin duda alguna. Pero también es nuestra compañera veracruzana, así que sé que no renunciará a esta postura. Pues un fuerte abrazo. Ojalá que nos esté viendo desde la UNAM. Por supuesto, muy orgullosos del trabajo de ella como mujer en estas áreas tan complicadas. Las primeras mujeres que fueron rompiendo también los esquemas para introducirse como una líder dentro de las áreas de la medicina y bueno, por supuesto, pues ahí están los resultados. Gracias, Bonnie, por este excelente reportaje, esta excelente entrevista. Un fuerte abrazo a toda la comunidad también de la Universidad Nacional Autónoma de México y en especial esta mañana a quienes se encuentran en la Facultad de Medicina. Gracias.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. En 1901 nace la argumentista, co-guionista, directora y actriz mexicana Adela Sequeiro Haro, quien trabajó en títulos como El hijo de la loca, No matarás y La mujer de nadie. Bueno, a través del libro Travesías por la historia de la educación, la doctora Florencia Chávez nos muestra los aspectos metodológicos y teóricos de la educación a lo largo de los años. Vamos a conocer todos los detalles. Mirar al pasado no siempre es mirar hacia atrás, por el contrario, es buscar y valorar el contenido histórico del presente, sus razones y fundamentos. De ahí la importancia del contenido del aventurero libro llamado Travesías por la historia de la educación. La doctora Florencia Sánchez, relatora y realizadora de un capítulo de la obra, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México la importancia de este libro para la sociedad. Las historias que aquí se cuentan son historias diversas, pero son historias de todos. La historia es de todos. Cuando hablamos de algo, cuando contamos algo, cuando narramos algo, no solamente estamos hablando de ese pasado en particular, hablamos del pasado de todos. Entonces, por eso es importante conocerlo. El libro nos presenta los aspectos metodológicos y teóricos de la historia de la educación. A través de sus letras podemos conocer la evolución de la educación en México y Latinoamérica de los siglos XIX y XX. Travesías por la historia de la educación es coordinado por el doctor Alberto Rodríguez, profesor de la carrera de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la UNAM. En este esfuerzo también colaboraron el profesor de Pedagogía Rodolfo Quirós, el doctor Jesús Escamilla y la doctora Florencia Sánchez. Entre los temas que se mencionan, destaca la labor de los grandes muralistas mexicanos, quienes resaltaron la identidad nacional, así como la danza y su intención de obtener su validación y valoración pedagógica. Algunos estudiosos consideran que es el inicio de la teoría pedagógica en México. Representada por grandes educadores mexicanos, se habla de una pedagogía en México, como el caso de lo que algunos consideran el primer pedagogo mexicano, como Carlos Acarrillo. Travesías por la historia de la educación también reflexiona sobre la importancia de la migración en la educación. La llegada de ideas, métodos y enseñanzas de otros países y continentes ha hecho que la enseñanza e impartición de la educación se renueve y sea siempre cambiante. Está de moda hablar de migración. De hecho, se ve ahora como un peligro, ¿no? Los migrantes. Pero gracias a la migración es que las ideas han podido difundirse. Transitar por la historia de una manera divertida y placentera es el objetivo de cualquier historiador, pero también del que quiere aprender. Estas formas de hacer historia de la educación invitan a sumergirse en las travesías de este ejemplar y de sus autores. La doctora Florencia Sánchez habló acerca de su trabajo de uno de los capítulos del libro. Mi contribución en esta obra es el capítulo titulado Edificios escolares, una beta para la historia de la educación. Mi propósito fue ofrecer una metodología novedosa en el campo y nuevas fuentes para hacer historia de la educación. Es poco probable que nuestro diario transcurrir por las aulas, talleres, pasillos, jardines, nos detengamos a reflexionar sobre el impacto que ellos tienen en la formación, no solo de los alumnos, sino de los maestros, trabajadores y de la sociedad en general. Y ahora le invitamos a conocer uno de los recintos culturales más representativos del estado de Jalisco, el Museo de Arte Sacro, recinto que alberga piezas del siglo XVI. Ubicado a un costado del santuario a la Virgen de Guadalupe, el Museo de Arte Sacro es testigo de uno de los rostros más atractivos de Sayula, Jalisco. Con el paso de los años, se hizo necesario un trabajo de restauración del recinto, así como un nuevo acomodo de las piezas de acuerdo a un guión museográfico profesional. Este museo alberga piezas del siglo XVI, XVII y XVIII, pinturas, vestimentas, utensilios que utilizaban los frailes en esa época. Contamos con estatuas dedicadas a santos que son hechas de madera policromada y fibras de caña de azúcar, originarias de las Filipinas. La iniciativa de mostrar al público la colección de arte sacro del convento franciscano de Sayula fue iniciativa de Fray Trinidad González Pérez y del guardián del convento, Fray Alfredo Vallejo Martínez, aproximadamente en 1995. La construcción del santuario de Guadalupe terminó hacia 1795 gracias a Fray Mariano Martínez. El santuario contiene lo que son libros todavía en latín, lo que
que es el museo, perdón, contiene libros en latín, y además todavía tiene a su cargo frailes franciscanos. Cerca de 10 frailes franciscanos viven en las celdas que se encuentran en el convento. El santuario de la Virgen de Guadalupe es uno de los más grandes en su atrio, es el más grande que se encuentra en el sur de Jalisco, y lo que es la pintura de la Virgen de Guadalupe es una copia fiel de la que se encuentra en la basílica. El museo consta de 3 salas. Hay pinturas, esculturas, vestuario y objetos propios de la tradición católica. En la primera sala hay diversas pinturas al óleo. Una de ellas es el retrato de doña María Antonieta y don Isidro de la Fuente, quienes dejaron sus pertenencias al convento y las cuales se pueden apreciar en el museo. En la segunda sala se encuentra una colección de vestuario religioso y después roban la atención unos copones de rodallega que datan de 1805 y están al centro de la sala. La última sala cuenta con estatuas en pequeño formato que representan a frailes franciscanos y una representación de San Francisco también tallada en madera. Cuando llegan aquí los españoles a Sayula venían de Andalucía y es cuando empiezan a hacer las casonas y los conventos con un patio central muy grande, con pilares monolíticos de un solo basamento de piedra y con lo que son lo que son portales muy pequeños para poder solventar los embates de algunos ataques de los indígenas. Pero aquí la conquista fue pacífica, fue parte de la religión. Por eso todavía se conserva muy bonito lo que es la parte del convento del santuario. El Museo de Arte Sacro es una muestra del rico patrimonio artístico del sur de Jalisco y un pretexto para visitar un sitio cultural poco conocido. Guadalajara, siempre con joyas. Así es, una cultura muy rica, no solamente en Jalisco, sino en todos los estados de nuestro país, que vale muchísimo la pena retomar. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerden que pueden vernos a través de las redes sociales, estar en contacto con nosotros, hacernos todos sus comentarios. Nos encuentran como AIEDMX, las iniciales de la Agencia Informativa de Educación de México y por supuesto también a través de las páginas de contacto de Televisión Educativa. No se vayan. En 1915, tropas convencionistas encabezadas por el general Emiliano Zapata entran a la Ciudad de México. En 1942 nace en México el director de cine Paul Leduc, quien además de realizar diversos estudios, trabaja como crítico y profesor de cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En 2011 se instaura el Premio Rosario Castellanos a la trayectoria cultural de la mujer. Seguimos con la cultura en Interfaz y es que este 2019 se conmemoran 500 años de la llegada de Hernán Cortés al continente americano, la creación de Iberoamérica. En este contexto, el escritor Antonio Cordero presentó un libro donde invita a hacer una reflexión sobre este importantísimo acontecimiento histórico. Hernán Cortés o Nuestra Voluntad de No Ser es el nombre del texto presentado por Antonio Cordero, quien afirma que este es el personaje que escogimos para atribuirle nuestras inseguridades, por lo que se debe reconocer la complejidad del dilema y aceptar que en nuestra historia no hay ni buenos ni malos. Sí, mira, es un libro que trata desde luego describe un poco el personaje histórico Hernán Cortés, pero sobre todo se enfoca en las causas y consecuencias de la falta de reconocimiento del personaje. Explora la necesidad de rescatarlo y posicionarlo en esta era moderna para ver cómo nos puede ser útil ahora como país, como sociedad civil, cómo nos puede ser útil y cómo proyectarnos al futuro a través del personaje. Antonio Cordero se describe como un apasionado de la historia de México y sobre todo del personaje de Hernán Cortés y el tema de la conquista, pues asegura que fue una época que marca un antes y un después en la historia de México.
500 años de ese encuentro de dos mundos, que en realidad no fue encuentro, fue un choque cultural sin precedentes en la historia de la humanidad, porque no eran culturas muy, en poco coincidían, o sea, se vivían etapas cronológicas distintas. Entonces, no fue como los encuentros que hubo en otros lados del mundo, era totalmente cosmovisiones distintas de las dos culturas. Entonces, fue una cuestión muy difícil. Pero creo que a 500 años ya deberíamos de haberlo asumido. El autor comparte algunos de los aciertos de Cortés, legados que no existían antes de 1521, e invita a preguntarse si estaríamos dispuestos a renunciar a nuestro apellido, a la misma lengua con la que nos comunicamos en todo el país, a renunciar a los boleros, a la charrería, a la guitarra de las serenatas, a las carnitas de puerco, la barbacoa, el pan, a nuestro imprescindible limón, a la alegría del vino, entre muchas otras cosas, solo por tratarse de nuestra herencia hispana. Tuvimos suerte, pudimos haber caído en manos de otro tipo de conquistador, como pasó en América, en el que tocaron analfabetas, gente que nada más tenía el ánimo de venir, extraer riquezas y regresar. Hernán Cortés siempre tuvo uno de sus objetivos era crear un nuevo país. El trabajo de investigación para llegar a concretar el libro fue bastante profundo, pues a través de varias lecturas y artículos, Cordero entendió cómo fue el proceso para constituirnos como nación. Es un libro muy ligero, que condensa mucha información, pero la información ya viene digerida. Y creo que eso le ayuda mucho a una persona que no sabe mucho del tema, le da más sed. Le da más sed de investigación. Y creo que eso son lo que yo quería lograr. Y es lo que los críticos, he recibido esa, digamos, crítica positiva, que a la gente lo alienta a seguir investigando del tema. La invitación a 500 años de este hecho histórico es a reflexionar sobre la tesis de que sin todas estas aportaciones, el mexicano contemporáneo no sería tal, por lo que necesitamos celebrar nuestra riqueza cultural. Y el proceso de convertir la arcilla en artes es una de las actividades representativas de México. En el siguiente reportaje conoceremos a Rodo Padilla, un artesano que ha dedicado gran parte de su vida al horneado de arcilla. Para la especialista en arte popular Marta Turok, el mundo de las artesanías reviste la complejidad de trascender lo que, a primera vista, pareciera ser su finalidad, bellos objetos utilitarios producidos por las manos. México es un país en el que no hay lugar sin artesanos. Cada estado y municipio tiene una disciplina por la que se le reconoce. El caso de Tlaquepaque en Jalisco es emblemático por su producción de vajilla y cerámica. Tlaquepaque quiere decir lugar sobre lomas de barro. Entonces toda esta área era lleno de barro, es lleno de barro. Lo que pasa es que ya llegaron las casas, ¿verdad? Y ya se quedó el barro abajo. Pero es por eso que aquí, cuando vino la colonia, los frailes y todas esas personas que enseñaban, capacitaban a los indígenas, porque aquí había un reino de Tonalan, que es todo desde Tonalá y esta área. Entonces ellos capacitaron a la gente ya había artesanos aquí, ¿verdad? Prehispánicamente, pero se desarrolló más por eso, porque había barro aquí. Desde San Andrés, Tonalá, toda esta área es llena de barro. Este singular creador dedica su vida a recrear personajes y elementos distintivos de la cotidianidad de la región a través de la arcilla. Concretar una producción requiere un proceso cuidadoso y sistemático donde el tiempo es un factor fundamental, así como el manejo y control de los elementos fuego, agua y tierra, como nos explica Rodo Padilla. El horneado nada más es como por 30 horas, pero el calentamiento cuesta y el enfriamiento también. El enfriamiento es más o menos de otras 30 horas. Marcos Díaz Torres quiere estudiar arquitectura, pero en lo que ingresa a la facultad, aprende este oficio con Rodo Padilla, haciéndose cargo del vaciado del barro a los moldes cuyas piezas serán horneadas. El área de vaciado se encarga de la producción masiva en piezas de aquí con Rodo Padilla. Yo me encargo de vaciar la mayor cantidad de piezas que se pueda para la venta. Yo vierto la pasta en un molde. Son aproximadamente, lleno 4 mesas que vienen siendo 30 piezas de diferentes, ya sean pajareros, recién casados, novios, depende de la pieza que sea, y yo les doy 30 minutos al llenado. Me espero
minutos más, vacío, y al vaciar tengo que esperarme 45 minutos para poder desmoldar y que ya salga la pieza hueca. Si bien Rodo Padilla reconoce que la proliferación de talleres de artesanía en barro en Tlaquepaque ha ido a la baja, se mantiene optimista de que esta tradición se transmita de manera generacional, como sucede en su familia. Los que quedamos estamos bien contentos. Y vienen nuestras generaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy segunda generación, precisamente yo tengo 3 hijos, mi hermano tiene 3 hijos y los 6 ya están trabajando en hacer algo. La próxima vez que escuche la frase "pareces jarrito de Tlaquepaque", no se ofenda y mejor revive el orgullo por estas maravillosas creaciones del arte popular jalisciense. Y es que Tlaquepaque, Ana Cris, no sé si has tenido la oportunidad de visitarlo, es un verdadero lugar de grandes artesanías tan originales, tan nuevas, que es imposible que salgas sin una para tu casa, para decorar o para regalar incluso. Yo no he tenido la oportunidad de estar ahí, pero sin duda que culturalmente ha permeado este lugar, por lo menos por esa frase que nos dice Mildred al final. Vamos a hacer una pausa y regresamos al final de Interfaz. En 1854 en Acapulco, Ignacio Comonfort se adhiere al Plan de Ayutla y lo reforma. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. Bueno, ahora como todos los días nos enlazamos hasta Palacio Nacional con nuestra compañera Sharon Smog, quien nos tiene los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa. Buenos días, Sharon. Muy buenos días, Omar, amigos de Interfaz. Nos encontramos en el Jardín Botánico del Palacio Nacional y hoy como tal no hubo una conferencia matutina, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para contarnos cómo es que celebró los primeros 100 días de su mandato. Escogí como un acto simbólico para conmemorar estos 100 días. Es el cierre del penal de las Islas Marías. Ya se cumplió con el decreto y ya se cerró esa cárcel. Ese sitio, ese espacio, esas islas se convierten en campamentos para jóvenes que van a visitar esas islas para conocer, convivir, proteger la naturaleza. Se les va a dar una nueva orientación a las Islas Marías. Las Islas Marías, que se convertirán en centro educativo, un campamento para jóvenes, donde aprenderán sobre educación ambiental y el trato hacia el ecosistema. Es el reporte desde Palacio Nacional. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Sharon. Y ahorita en estos minutos está prácticamente empezando pues precisamente el informe por los primeros 100 días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar muy atentos a lo que diga en materia educativa. Seguramente habrá mucho que comentar al respecto. Mañana les tendremos toda la información aquí en Interfaz. Al rato, en la noche, le tendremos también la información, por supuesto, en EduByte, informativo educativo. Fue presentada, en otros asuntos, para cerrar ya el programa de hoy, fue presentada la plantilla de los Cheyennes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, equipo de fútbol americano que prioriza el ámbito académico sobre el deportivo, los conjuga como parte integral. Ganar un título y la conformación de representativos altamente competitivos ha dejado de ser la única meta de los equipos deportivos del Instituto Politécnico Nacional, donde la academia y la educación profesional
son hoy en día una de las mayores preocupaciones de sus entrenadores y directivos. Los Cheyennes de fútbol americano son uno de los mejores ejemplos. Con ellos se ha cumplido la meta de lograr que todos los jugadores que integran su roster sean también estudiantes de la institución. Aquí la prioridad a partir de la línea estratégica del director general es conjuntar los programas educativos académicos con el programa deportivo. Entonces aquí lo importante es ir ampliando todo el tema deportivo y conjuntándolo con la parte académica. El equipo fue presentado a la comunidad estudiantil como uno de los favoritos para obtener el campeonato de la categoría intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, y su primer partido fue ante sus hermanos institucionales, las Águilas Blancas. Es un jugador muy completo el que tiene las dos cosas. Realmente nos llamamos estudiantes atletas. Entonces, primero es la escuela y el americano es un regalo. Prepararse como atleta requiere de mucho esfuerzo y tiempo de dedicación, pero una guía adecuada facilita el camino para combinar el aspecto deportivo con el educativo. Y en el caso de los Cheyennes, esta guía se las proporciona su propio entrenador, Roberto Ríos, quien como jugador recibió su primer llamado a la selección nacional el mismo día en el que fue entregado su título profesional como ingeniero egresado del ESIME. Definitivamente es lo que estamos buscando, que se integren, que terminen una carrera, que sean buenos estudiantes, y de ahí, al no tener preocupaciones en la parte escolar, pues van a desarrollarse al 100% en la parte deportiva. Los jugadores saben que la combinación de deporte y escuela requiere grandes esfuerzos y compromisos, pero aceptan el reto, al comprender que a futuro deberán contar con herramientas que les permitan desempeñarse plenamente dentro del mundo laboral, ya que la vida deportiva tiene un límite al que tarde o temprano se llega. Para todo hay tiempo, creo que para todo hay tiempo. Tenemos nuestros espacios y nuestros tiempos de entrenamiento que nunca se van a atravesar con la escuela, entonces le estamos dando prioridad a la escuela antes que al fútbol americano. Me motiva mucho llegar a una liga mayor y ser alguien importante en la vida con un buen trabajo. Cheyennes es el actual subcampeón del Grupo Fuerte en la UNEFA y este año buscará festejar el 60 aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica con el título nacional. Pues así llegamos al final de esta emisión de Interfaz, la primera de esta semana. Gracias, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.